Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo con La Otra Cara. Bueno, es de todo conocimiento que la democracia cristiana está viviendo una crisis compleja que se arrastra hace años, pero pareciera que en estos últimos tiempos ha sido más bien terminal, o sea, o se refunda o muere, creo yo. Pero bueno, aquí lo vamos a ver con el invitado que tenemos. Y han renunciado en el último tiempo varios militantes históricos, entre ellos Jimena Rincón, que era uno de los baluartes. Y hoy día estamos con el último gran baluarte que ha renunciado, que es Fuad Chahín. Él ha sido diputado de la democracia cristiana, ex convencional de la democracia cristiana, ex presidente de la democracia cristiana, militante por 31 años de la democracia cristiana. O sea, conoce muy bien el partido, ha durado mucho más que muchos matrimonios en el partido. Entonces queremos ver en profundidad qué significa salirse de un partido, me imagino que uno lo quiere mucho, después de 31 años, y ver ya desde una mirada desde afuera qué opina uno de lo que está ocurriendo. Pero antes les quiero contar que él tiene 46 años, es por el lado del padre, del papá, de ascendencia palestina, y por el lado de la mamá, de ascendencia mapuche. Bien curiosa la mezcla, súper curiosa, ¿no? Absolutamente. Sí. Ya mezcla de Fedallín y de Huaychafe, digo yo. Sí. Realmente se me cruza esa mezcla, hay que tener cuidado. Claro, no, bien curioso. ¿Conocen más gente con esa mezcla? Con esa mezcla no, la verdad. No, con esa son mezcla los únicos. No. Sí, mira, con esa mezcla. Va a crear una raza nueva. Bueno, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es abogado desde 2004. Se inició en la política como presidente comunal de la Juventud Demócrata Cristiana de Caracautín en 1991. O sea, una persona que, o sea, de chiquitito que le gustó el tema, y él es de la 9ª región. Así es. En 99 presidió la Democracia Cristiana Universitaria y desde el 2007 hasta la fecha es socio de Abdalá y compañía, especializada en defensa de los derechos de los consumidores y la litigación oral. Entre el 2002 y marzo del 2003 asumió como seremi de gobierno en la 9ª región, designado por el presidente Ricardo Lagos. También fue elegido diputado en 2009, también 2 periodos, después trató de ir de senador, no le fue bien, y de ahí... O sea, me fue muy bien como candidato senador. Bueno. Pero el problema es que no salí por el sistema electoral. Tengo más votos que 3 senadores en ejercicio, y por 218 votos me ganó Francisco Buenchumilla, y como íbamos solo 2 de 6 que podíamos ir a la lista, no alcanzamos a doblar a la otra lista, pero yo era un distrito chiquitito, el 12%, creo que nos fue muy bien del punto de vista electoral. Claro, pero... No resulté electo, tengo más votos que García Ruminó, más votos que Quintana, más votos que Carmen Gloria Aravena, pero creo que en lo personal fue un gran favor, porque me permitió por eso ser presidente del partido, ser constituyente. Sí, a eso voy. Tener 3 hijos más, tenía una hija, entonces ahora tengo 4, así que, pero sí, efectivamente no resulté electo en la elección del 2013. No, perdón, del 2017. El 2018. 17 fue la elección. Perdón, 2017. Sí, el 2018 fue elegido como presidente de la ADC. Y renunció a la Junta Nacional del Partido el 18 de mayo del 2021, que fue reemplazado por Carmen Frey. En mayo del 2021 fue elegido convencional constituyente, y el viernes 2 de diciembre, recién pasado, dio a conocer que renunciaba a la ADC. Fuad, yendo al tiro a la vena. Ya nos hemos visto antes, nos conocemos los estilos. Así es. ¿Tú has tenido alguna separación matrimonial cercana?
matrimonial ninguna. Ninguna, pero o de una pareja no, sí, importante. Sí, he tenido ese tipo de separaciones, parejas importantes. Nunca, digamos, de un matrimonio con hijos, pero me imagino lo doloroso que debe ser. Y yo creo que de alguna manera es similar a tu matrimonio, como tú decías, de 31 años. No se me adelante. Ya. ¿No es cierto que es doloroso? Lo habrás visto en tíos. Todas las separaciones de alguien que uno quiere o ha querido mucho y que se prolonga ese cariño en el tiempo es doloroso. Claro. Es doloroso cuando parte un ser querido de una separación forzosa. Exacto. Es doloroso cuando hay el término de una relación afectiva. Y eso lo puedes comparar con la separación de un partido donde has militado 31 años, renunciar a ese partido. Es como separarte matrimonialmente o, no sé, como de una de una compañera, de un... ¿ah? Indudablemente una ruptura de una comunidad política que de alguna manera fue mi segunda familia durante 31 años en que milité, pero yo empecé a participar antes. Yo empecé a participar cuando tenía apenas 10 años, cuando mi papá era un dirigente de la oposición a la dictadura en su época. Mi papá fue militante del partido del año 58, entró después de la derrota de Frei en esa campaña. Después de la derrota entró porque creía que había que darle continuidad a ese proyecto político. Fue uno de los pioneros de la democracia cristiana en la provincia de Malleco, y luego fue uno de los líderes de la oposición siempre a Pinochet en la provincia y en Jurecautín. Ya, pero hablemos de ti. Me encanté con la política. Justamente en esa época, que fue la campaña del 88, yo era apenas un niño, pero veía efectivamente que había un compromiso enorme luchando por cuestiones que decían relación con el bien común del país, con grandes principios, la libertad, la dignidad, la democracia. ¿No? Eso veías tú en la DC. No a cambio de un cargo, no a cambio de una prebenda, no a cambio de una contraprestación, todo lo contrario. Había una época en que había mucho que perder, mucho que arriesgar, y cuando se jugaba entonces a veces la libertad o incluso la vida por esto, vi ese ejemplo, y eso fue lo que me llevó a mí a militar en un partido humanista, cristiano, fraterno, solidario, como era la democracia cristiana, y estoy muy agradecido al partido. Yo no renuncié desde la rabia, no renuncié, no puedo despotricar en contra del partido, todo lo contrario. Yo creo que yo tuve una historia preciosa, yo lo puse en mi carta, la titulé así: el fin de una larga y bonita historia, una bonita historia como joven, como secundario, como dirigente universitario, luego como autoridad de gobierno muy joven. Yo asumí el CEREME a los 24 años, ya diputado, claro, presidente. Pero en el caso tuyo, Fuad, el salir de la democracia cristiana quizá un poco distinto a lo que analicé de otros históricos, porque tú lo estabas pasando mal desde un buen rato, en el sentido de que, o sea, cuando fuiste presidente de la ADC, Yana Proboste te acusó de haber sacado mala cantidad de votos en las elecciones había. Después, cuando Felipe del Pin, que estuvo acá, tomó la presidencia este año, que le duró menos que un candy, Felipe del Pin ingresó una querella en contra tuya cuando tú votaste rechazo en la convencional. Él ingresó una querella porque tú, cuando habrías sido presidente, mal usaste bienes del partido, ¿ya? Tú ibas a presentar también una acción judicial, y él se desistió, y si tú te desistías. Pero en ese minuto fue bochornoso. O sea, para los que miramos de afuera, fue patético, ¿ya? En el sentido de a lo que se puede llegar. Para ti fue vergonzoso, medio patético. Fue absolutamente patético. Primero, creo que fue bien injusto lo que pasó en el último tiempo dentro del partido. A mí me tocó asumir la presidencia de la DC en un momento en que el partido ya venía de una crisis importante, con una derrota electoral en el año 2017, justamente las elecciones presidenciales y parlamentarias, con una estupenda candidata como Claudina Goich. Sacamos un pésimo resultado, y también parlamentario, y nadie quería asumir la presidencia del partido. Y yo venía saliendo justamente de mi derrota electoral, pero no política, como candidato a senador por la votación que sacamos, y dije, bueno, yo voy a asumir este desafío porque yo le debo mucho al partido. Y tomé esta papa caliente que era la DC, y resulta que la tomamos de los últimos lugares en la encuesta a posicionarla políticamente,
sobre la base de un perfilamiento propio, donde nuestro partido desde la oposición al gobierno de Sebastián Piñera estuvo siempre disponible a dialogar, a conversar, a buscar solución a los problemas, porque creo que eso es lo que el país espera de la clase política, no que simplemente nos atrincheremos nuestras posiciones para poder hacer que, digamos, que al otro le vaya mal. Yo creo que el país requiere una política constructiva, no destructiva. Y eso nos perfiló. Y hicimos un trabajo también territorial muy importante que nos llevó a ser el partido con más gobernadores regionales. 4 gobernadores regionales que gobernaban más del 50% de la población del país. El partido con más alcaldes en Chile. Claro, pero eso no es lo que no se tomó eso. Se tomó el segundo partido con más de concejales. Es que no me tocó. No me tocó de concejales, es que no me tocó. No, concejales no fue muy bien. No, perdón. De diputados no me tocó elección de diputados. Pero sí me tocó la de constituyente. La de constituyente, que fueron 2. Eso es un fracaso para un partido tan importante como que fue importante. Por supuesto. Yo creo que de 4 elecciones una no fue mal. Y no fue mal por distintas razones. No solo, pero más allá de eso. Pero quiero cerrar ese punto porque yo tuve la tranquilidad de no solo resultar el único militante del partido que resultó electo, sino que resulté electo con la primera mayoría en la región porcentualmente y la 4ª mayoría nacional porcentualmente. Yo creo que eso también es una valoración de lo que nosotros de alguna manera quisimos representar ya dentro del partido. Y lo que pasó con Felipe del Pin y esta directiva a mí me parece patético, vergonzoso, muy doloroso, porque lo que se generó fue una persecución política simplemente porque yo, siendo el único convencional, decididamente estuve por el rechazo, una querella sin ningún fundamento que tuvo que retirarla en menos de 24 horas, Felipe del Pin, pero claro, se genera un daño enorme. Por eso, a eso voy, que fue poco serio, fue como del niño malcriado, o sea, encuentro que el partido ahí mostró la hilacha de cómo está. Sí, por supuesto, y lo peor es que ni siquiera se le preguntó a Felipe, sino que lo hizo la secretaria general abusando de un mandato. O sea, realmente esto demuestra que una cosa, de verdad, yo creo que ni en los carteles se actúa de esta manera, con tan pocos códigos, creo yo, de la droga. O sea, a ese nivel. Y eso, cuando denunciamos de que nos habían encausado en un tribunal supremo que no existía, y el CERVEL nos dio la razón. Y no le importó, me suspendió este tribunal inexistente, de acuerdo a lo que señala el propio CERVEL, que no tiene validez jurídica. Me suspende la militancia a 24 horas de una Junta Nacional para evitar que hable, porque saben que mi voz iba a ser escuchada, para evitar que pueda ser candidato al Consejo, como lo había anunciado, porque sabían que lo más probable es que resultara con la primera mayoría nacional. Entonces digo, ¿cómo puedo estar en un partido en que llegó a tal nivel la conducta impropia, en que se actúa de esta manera? Y después Alberto Undurraga, que es una persona que yo no tengo mayor crítica respecto a él como persona, pero que él es el actual presidente interino, por ejemplo, para que la gente no sabe. Designado en el Consejo, pero ha tratado de normalizar esto como que si nada pasara. Le renunciaron 3 diputados en menos de un mes como presidente del partido, y él como si lloviera. Entonces, yo siento que su actitud tú has dicho que ha sido pusilánime. Es que yo creo que ha sido pusilánime porque él tomó la decisión de asumir el partido con ciertas condiciones que le hacen imposible gobernar el partido. Le hacen imposible realmente poder darle un horizonte distinto, poder realmente conducir al partido en una lógica de reposicionamiento ante un electorado que perdió. Y más bien termina condenando a la ADC a ser ya ni siquiera vagón de cola, ni siquiera arroz graneado, como nos dijeron el gobierno de Bachelet 2, sino que yo he dicho ni siquiera la aceituna del cóctel, digamos, claro, de este gobierno y de estas coaliciones políticas. Y algunos quieren ir para allá y les da lo mismo, porque lamentablemente un partido con una doctrina tan bonita, con una historia que yo creo que y Jack Maritán detrás, digamos. A todos que hicimos militantes nos llena de historia, Maritain, Munier, ¿no es cierto? Todos los grandes filósofos y pensadores humanistas cristianos que de alguna manera inspiran nuestra doctrina. Bueno, todo eso parece que se deja de lado porque se busca ciertos espacios de poder, ciertos cargos en el gobierno, ciertas peguitas para los operadores políticos. Y yo creo que en una comunidad política que ha llegado a ese nivel de descomposición del punto de vista de sus conductas, de desorientación política, y que ya está en un proceso prácticamente de desintegración, me era imposible seguir militando con mucho dolor y con mucha gratitud de lo que fue de los 31 años, probablemente 29. Tú encuentras que ya estamos en una etapa en que no se podría revertir lo que ha pasado de esta decadencia, porque es como la caída del Imperio Romano, digamos. Bueno, le estoy subiendo el pelo, digamos, pero
¿tú crees que haciendo los cambios necesarios se podría volver al antiguo esplendor o el antiguo esplendor ya pasó? No, mira, yo creo que curiosamente, y eso es lo más triste, esta crisis tan profunda se da en un momento en que el país demanda un centro político fuerte, Totalmente. donde el país se cansó de la polarización, donde el país dijo ya no queremos ni el egoísmo de la derecha ni la odiosidad de la izquierda radical y refundacional, y quiere una alternativa que le ofrezca cambio, porque el país no puede, hay cosas, tareas pendientes hace rato, pero cambio con prosperidad, no con pobreza, ¿no es cierto? Que le ofrezca libertad con seguridad, ¿no? Y que le ofrezca, por cierto, también que estos cambios se hagan con gobernabilidad, es decir, con estabilidad política, económica. Pero del partido. Bueno, ¿podría volver o ya pasó? O como el Partido Radical. Yo me estoy acordando mucho del Partido Radical. Los dos partieron con un esplendor salvaje. Yo también, después lo voy a anunciar, pero leí la historia de estadística de votaciones de la DC, y con los radicales pasó algo similar, que partieron muy bien, 3 presidentes, ustedes también, partieron muy bien, 3 presidentes, y después decadencia, y uno va al Partido Radical y da pena. Y yo creo que, ¿crees que va para allá? O sea, yo creo que la democracia cristiana, como la conocimos, terminó, ¿ya? Cuando sus principales líderes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los senadores probablemente que mejor han conectado con la ciudadanía en el último tiempo? Jimena Rincón y Matías Walker ya se fueron. Cuando Claudio Rego, Patricio Vallespín, 2 gobernadores regionales de regiones importantes, con mucha visibilidad pública, con muy buena evaluación de la ciudadanía, toman la decisión de irse. Cuando se van 3 de los 7 diputados que militan en el partido, que resultaron electos. O sea, ahora son más chicos que el partido de la gente. A menos de un año asumir. Por eso. Entonces, yo creo que, y hay mucha gente que, sobre todo por la manera en que se genera una relación política interna. Y lo peor de todo es que no están las condiciones para dar la pelea política adentro, porque cuando ya no existe Estado de Derecho, cuando adentro, porque este mismo Tribunal Supremo que se transformó en el órgano de la Inquisición para perseguir a quienes pensábamos distinto. ¿Una dictadura? Yo diría que no hay Estado de Derecho, porque fíjate que este mismo Tribunal Supremo, bueno, una Inquisición, que impidió que yo fuera candidato contrario a derecho, que rechazó la Junta autoconvocada contrario a derecho, excluyó de la competencia para el Tribunal Supremo a todos los candidatos de nuestro sector, los dejó fuera de la competencia. Claro. Y ellos mismos eran candidatos, o sea, los mismos incumbentes excluyeron su competencia y se reeligieron en su inmensa mayoría. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, se transformó en un partido comunista, po. O sea, así es la dirigencia del Partido Comunista. ¿Se acuerda cuando Carolina Vallejo iba ganando y la sacaron y sigue Telier? Fue una cosa así. Lo que ocurre entonces, como te digo, yo no quiero hacer comparaciones. Lo que quiero decir es que hoy día no hay una institucionalidad, no hay Estado de Derecho, no se respeta el principio democrático, no se respetan los derechos de los militantes. Y cuando no hay una institucionalidad a la cual ocurrir, cuando uno quiere participar en una junta para dar el debate político y para poder invitar a los militantes de esa junta a que evalúen tu posición política como candidato al consejo, si la respalda o no, y te excluyen simplemente, con una solicitud que se tramita en menos de 48 horas de suspensión y que dice claramente que el objetivo es que de ninguna manera pueda participar en la Junta Nacional y un Tribunal Supremo inexistente lo acoge. Yo creo que ese partido no tiene vuelta, lamentablemente. Está en un proceso terminal de desintegración. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que yo creo que hay que ver ese mundo, ese electorado que está ahí, cómo le damos una representación política. Porque si no, no sacamos nada con que la gente esté demandando un centro político fuerte si no hay ninguna alternativa en ese centro que lo represente. Vamos a volver a la polarización. Bueno, pero hay alternativas fuertes, las vamos a ver después. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos en La Otra Cara conversando con Fuad Chaín, ex militante y presidente de la DC. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando con Fuad Chaín, expresidente y exmilitante de la DC. Pero antes les quiero contar que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon.
Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. ¿Y sabías que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas? Descárgala ya. Fuat. Rosario. Sí. Da la sensación, para la gente que estudiamos al partido desde afuera, no desde adentro, los que leemos todo el rato del tema, que un elemento muy importante de esta decadencia del partido, de estas peleas, de esto, son caudillismos que hay adentro. Y dentro de eso, lo que yo puedo ver, que claramente es la senadora Yasna Proboste. ¿Qué crees? ¿Tú crees que ella es el gran pilar que hace que el partido esté en esta decadencia, que no partió hace 2 años, partió hace más? Pero ¿qué responsabilidad tiene ella? Yo no sería injusto responsabilizar a una persona, pero creo que ella tiene una responsabilidad bastante grande, sobre todo en el último tiempo. Yo creo lo primero por haber condicionado el tener la posibilidad de ser candidata agradecer a mi salida y rompiendo la institucionalidad del partido, haber forzado que se bajara Jimena Rincón, que había ganado legítimamente la primaria, y haber tenido un resultado paupérrimo en una elección presidencial, además. Entonces, yo creo que eso fue, y siendo la candidata de la coalición, a diferencia, ella se compara realmente con Carolina Goich, que una Goich era la candidata del partido, ella era la candidata de la coalición, y sacó un resultado realmente muy malo, sí. Pero además por sus prácticas, por la manera de hacer política que no es nueva. Si uno ve la historia de la democracia cristiana de la región de Atacama desde que está Yasna Proboste, destruyó el partido completo, no queda nada, como bosque pino, nada crece bajo ella. Solo está Yasna Proboste, no hay ni un diputado, ni un alcalde, ni un consejero regional, y apenas 2 concejales en toda la región. ¿No quiere competencia? Porque ella tiene un liderazgo, primero, tremendamente personalista, donde es capaz de entregar completamente el partido. No le importa la institución de la democracia cristiana, no le importa el partido, le importa a ella, y por lo tanto, hoy día lo que buscan probablemente es tener un partido que sea totalmente transable a la hora, por ejemplo, de brindar candidaturas senatoriales en la próxima elección, donde, entre otras, ella va a la reelección. Entonces, al final el partido es una moneda de cambio para poder lograr mejores condiciones para su elegibilidad. Es eso. Y bueno, pero ella tendrá que entender que el partido se le está muriendo. Pero yo creo que no le importa mucho. No le importa. Y siento que de alguna manera es lo que. Pero veamos el resultado. La peor región para la democracia cristiana en Chile, hace ya, no de la última elección, hace ya un buen tiempo, desde que el liderazgo político de la región se llama Yasna Proboste, el peor resultado en Chile para la democracia cristiana es la región de Atacama, en Chile. Y pregúntele a usted a todos quienes han sido candidatos por el partido, cómo han terminado abandonados y transados, negociados por la senadora actualmente. Pregúntele a la que fue diputada, la Pilar Soto, al que fue candidato a gobernador regional, Carlos Peso, todo el mundo pregúntele. Eso es lo que ha ocurrido, es como la tónica permanente. Entonces, es un partido que está destruido. Yo siento que lamentablemente esa misma lógica es la que se ha instalado, y también una que, como lo dijo el propio senador Huanchumilla, ellos quieren entrar al gobierno. ¿Y quieren entrar al gobierno para qué? Para las peguitas. El primero que entró fue el histórico jefe de gabinete operador político de Francisco Huanchumilla en la región de la Araucanía, Marcelo García, ya que entró a cargo el programa Buen Vivir. Entonces tenemos un partido donde han transado nuestra historia, nuestros principios, nuestros valores y la oportunidad política que se nos presenta para recuperar caudal electoral a cambio de prebendas, de pegas, de blindajes electorales. Entonces creo yo que la situación es triste, ¿ya? A mí me da pena lo que pasa con el partido, porque yo lo dije, voy a seguir sintiéndome demócrata cristiano hasta la muerte, porque yo no estoy en el padrón, pero sigo pensando y sigo de alguna manera compartiendo el ideario político de la democracia cristiana, pero no puedo estar en ese padrón. No, el ideario político de la democracia cristiana. Lo que pasa es que yo diferencio lo que es la democracia cristiana, lo que es el Partido Demócrata Cristiano como institución. La democracia cristiana como idea política, yo la respaldo, me siento identificado. Sí, el Partido Demócrata Cristiano como institución está completamente descompuesto y se hace intolerable militar ahí. Por eso que tomé la decisión de renunciar.
hay muchos buenos amigos y buena gente todavía, sobre todo en el territorio, que sigue militando y que cree que se puede seguir dando la lucha desde dentro. Yo, sinceramente, he llegado a la conclusión que eso es una mezcla entre ingenuidad y voluntarismo, porque claramente las condiciones no están para eso. Sí, ya, sigamos con Yanna Proboste. También da la idea que, a ver, Nicolás Maduro en Venezuela ha hecho un gobierno, una dictadura, en la cual dice, al que no le gusta, váyase. Y al que se queda, bajo mis reglas. Yo siento un poco que pasa eso con Yanna Proboste, que es como, que ella está como, el que se quiere quedar, pero de acuerdo a lo que yo soy el partido. Algo como, tú lo dijiste antes, personalista, pero algo, lo encuentro como que se puede comparar, o lo encuentras que no. O sea, yo más que creo que no me atrevería a hacer una comparación así, pero sí creo que comparto el que ella impuesto la regla. Ella dijo, okay, entre comillas, dejó la vicepresidencia, salió de la mesa, pero entró a la mesa ahora como jefa de bancada, donde se autodesignó, tal como lo denunció el propio senador Iván Flores, se autodesignó jefa de bancada y volvió a la mesa. O sea, se salió de la silla de vicepresidenta para sentarse en la misma mesa de la silla de jefa de bancada, y pusieron a alguien que, claro, que una cara más amigable como la de Alberto Undurraga, pero bajo condiciones. Las condiciones mantienen a la secretaria general, que es una de criteriada, ¿ya? Y gran responsable de todo lo ocurrido, mantiene el resto y en definitiva se tiene que mantener el mismo Tribunal Supremo, que yo he dicho son los verdaderos sicarios, digamos, que de su posición política interna. Entonces, esas fueron las condiciones. Estando así que Alberto Undurraga la noche antes de la Junta, en la casa Andrés Saldívar, una reunión de los expresidentes, dijo, mire, lo primero es que no se va a votar el Consejo mañana. Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer en la Junta es decir que se va a suspender la votación del Consejo, porque considero inaceptable lo que hizo este Tribunal Supremo, sobre todo con lo que dijo el CERVEL. No puede ser que se te excluya la posibilidad de competir FAT, ¿ya? Así que eso, claro, por descontado. Y tampoco vamos a votar al Tribunal Supremo porque efectivamente no es tampoco estatutario la votación telemática, no está en nuestro estatuto, lo resolvió el Tribunal Supremo sin tener facultades para hacerlo, sin existir legalmente, así que no vamos a elegir nada mañana. Hay una dictadura hizo interna. Todo lo contrario al día siguiente. ¿Por qué? Porque Yanna Proboste le dijo, si tú haces eso, te sacamos inmediatamente de la presidencia. Ya, es una dictadura. Y él aceptó aquello. Ya, yo creo que tiene un estilo bastante autoritario. No quieres decir la palabra, pero es. Pero bueno, sí, que lo pasa que... Pues, no tengamos un trauma en decirla. Yo creo que es evidente que no hay Estado de Derecho dentro de la democracia cristiana y que se hace lo que dice Yanna Proboste. Ya, es una dictadura, Fachaín, de aquí o en la que era la gente. Pero esto es un tema interno, el partido no pero es que adentro de los partidos hay dictadores. Sí, bueno, lo puedo comparar con Maduro, con Pinochet. Ya, y podríamos decir que ella dice, el partido soy yo. Yo creo que hay una frase muy famosa. Sí, del Rey Sol, pero yo creo que estoy de acuerdo, que yo creo que hoy día ella está... Quienes no están de acuerdo con su lógica, con su visión, con su mirada, y lo he dicho, nos han perseguido, han motivado nuestra salida, y muchos me dicen, bueno, ya no has de estar feliz con lo que hicieron. Ya, sobre todo con tu salida, porque o sea, de haber estado feliz cuando tú saliste, porque ella celebró cuando tú renunciaste a la presidencia de la ADC, dijo, de hecho... Se demoró mucho en renunciar. Sí, cuando ella tuvo un pésimo resultado no renunció, digamos. Bueno, claro, entonces por eso digo. Un resultado históricamente el peor con el resultado cuando fueron por el apruebo. Pero yo creo que mi tema no lo quiero personalizar. Yo creo que, pero Rosario, perdóname, pero yo creo que efectivamente, más que una descalificación, una crítica personal que yo la tengo, ¿ya? Y lo he dicho con mucha claridad, creo que ella ha sido un liderazgo destructivo desde el punto de vista institucional de la democracia cristiana. Ya, de ahí a calificar de dictadora, esto otro, no sé si no me parece que sea necesario, pero sí creo que es un liderazgo destructivo en el partido y que de alguna manera lo que ha planteado es que ella quiere que en el partido permanezcan los que están de acuerdo con su posición. Y algunos dicen que claro, que le hicimos el camino fácil, pero fíjate que yo a mis 46 años, con 4 hijos tengo no tanta energía como antes. No. Y hijo chico. Les cuento a los auditores que tienen niños chicos, la mayor son 4 y la mayor tiene 6. La mayor tiene 6, 4, 3, 2 y 5 meses. Sí. Entonces, yo digo, mira, estoy para que mis energías estén en una lucha interna contra este tipo de liderazgos dañinos. Y que se están peleando en la chimuchina, revolcándonos en el barro de la ADC, ¿ya? O mi energía política, mi vocación pública, la trato de
ocupar para poder realmente llenar este espacio vacío que está en el centro político, un centro de vanguardia, un centro moderno, un centro de cambio con gobernabilidad, como digo yo, de justicia con prosperidad y de libertad con seguridad, que es lo que el país quiere, y con gente que esté en esa, que esté por construir, que esté Perfecto. Yo prefiero que mi energía esté en positivo y ya, no y ustedes anunciaron, resistiendo a Yanna Proboste internamente. Cuando usted renunciaste, además de los diputados Calisto, Pérez y Zafirio, dijeron que iban a formar una fundación con unos 200 militantes del partido que se iban a salir de la DC, salió en el Dínamo. ¿Cuál es la idea de esa fundación? Primero ya más de 200, y vamos a formar una fundación y un movimiento. Una fundación primero para poder, desde los principios que nos llevaron a militar en la democracia cristiana, defender estas ideas, ¿ya? Sin complejo. Yo creo que el centro político estaba complejado y hemos andado buscando banderas ajenas. Y siempre se pone centro-izquierda. Sí, por eso porque la derecha a nivel internacional es de centro-derecha. Es curioso. Por eso que yo creo que nosotros... Claro, centro-centro. Eso es parte del complejo. Más que centro, un centro de vanguardia, le pongo un centro, porque no me gusta que la gente realmente asocia que el centro es como que la nada misma y la cosa ninguna, que el centro es como no tomar posición, que el centro es como que las cosas queden como están. Y yo creo que tú tienes que tener un centro... Y creo que además la posición de centro tiene que ir más allá de solo la moderación, no puede ser solo sinónimo de moderación. Tiene que ser moderación, pero también de innovación. Es decir, que el país más que revolución necesita una evolución, necesita asumir las tareas del futuro y necesita que estemos pensando más allá, digamos, de la trinchera ideológica en qué es lo que es bueno para el país, que son las cosas que funcionan, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista yo hablo de un centro vanguardista, ya moderno, dinámico, que convoque al país. Pregunta, ¿por qué una fundación? Porque yo creo que hoy día nosotros tenemos que darle contenido político, programático, filosófico al centro. Perfecto. ¿Ya? Y yo creo que de alguna manera hay que darle mucho más sentido político, más allá que lo electoral. Perfecto. Ahora, y no vamos a entrar a competir. Yo creo que ya hay tanta iniciativa en el centro eso es lo están en competencia. No queremos contribuir a seguir atomizando este espacio político, por eso queremos ser factor de unidad. O sea, yo te preguntaba porque, claro, se creó Amarillo, se creó Demócrata, y yo decía, un tercer partido de centro, no. O sea, ustedes serían como la inteligencia de entregar estos papers, estos estudios a estos dos partidos de centro. Efectivamente, por ejemplo, le estamos pidiendo al ex subsecretario de Justicia y ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, por ejemplo, que coordine a un grupo importante de profesionales, que algunos expedientes y muchos que nunca han militado en partido, pero que ven con mucho interés esto, ¿ya? Que empecemos a trabajar en esto. Ponerle filosofía. Ponerle filosofía, propuestas, carne, y apoyar a que Amarillo y Demócratas puedan consolidarse. Nosotros queremos que les vaya bien. Perfecto. O sea, ustedes ya son amiguitos. Nosotros, por supuesto, si estuvimos todos por el rechazo, nosotros les dijimos a ellos que nuestra idea era que ojalá todo lo que fue la centroizquierda por el rechazo, pudiera converger en un solo movimiento. No se pudo. Hoy día yo espero que les vaya bien. Yo sé que han tenido dificultades operativas para construir. Es difícil, entonces, digo, ¿vamos a nacer para hacérselas más difíciles? No. Queremos hacérselas más fácil, ayudarla a que se constituyan con nuestros equipos territoriales, darle carne, ¿no es cierto?, y contenido, a formar jóvenes. En eso queremos hacer nuestro mayor esfuerzo. Y por cierto que somos animales políticos y vamos a participar también electoralmente en las plataformas que logren concretarse. Pero a través de Demócrata o Amarillo. Por supuesto, queremos que les vaya bien. Claro. Y si que el día de mañana se fusionan o que fue una alianza, en buena hora. ¿Cuándo parte Nosotros la fundación ya está en formación. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Se llama Comunidad Activa. ¿Ya? Comunidad Activa. Vamos a tener un hito. ¿Ya? Esto nace desde la quinta región. Ellos partieron con el tema de la fundación que se va a ampliar. Vamos a tener un hito el día 14 de enero. Queremos hacer un encuentro nacional con los dirigentes de las distintas regiones, ¿ya? Donde vamos a hacer todo un trabajo de planificación de nuestro trabajo, ¿ya? Tanto a nivel territorial como a nivel de formación, contenido y generación de ideas, el día 14 de enero, ¿ya? Y también a partir de
esa fecha, bueno, ya tenemos conversaciones informales, pero como ahí vamos a tener también una definición estratégica, vamos a ver en qué ámbito y cómo va a ser nuestra colaboración con Amarillo y con Demócrata. Y por cierto, no descartamos unirnos a uno de estos partidos como militantes de alguno de estos partidos. No lo descartamos, en el camino se verá. Pero eso tiene que ser un proceso ya de pololeo. De pololeo y también de convergencia, porque nosotros no queremos simplemente decir, nos fuimos a la DC y nos vamos donde están los más amigos o donde... No, yo creo que esto tiene que ver con una proyección futura. Nosotros creemos que necesitamos darle la fundación. un camino de certeza al país de este y tener claras las cosas, Fuad, porque de repente la gente, yo creo que se aturde un poco, porque de repente la democracia cristiana está en una postura acá y de repente acá. Entonces uno dice como, ¿por qué? Como que cuesta entender el por qué votaron de tal manera. Entonces yo creo que también falta, yo creo que a muchos les falta leer más a Jack Maritain y a los que partieron con la democracia cristiana. Oye, y al propio Jaime Castillo, que es uno de los máximos ideólogos del partido, que muchas veces nos olvidamos del maestro Castillo. Yo creo que efectivamente el partido, el problema no es que vote de determinada manera. El problema es que, como tú dices, muchas veces no se entiende por qué vota de determinada manera, porque los partidos no tienen por qué ser, cuando están, votar, digamos, simplemente de acuerdo a su geografía política donde están, digamos. Si está en la oposición, tiene que votar todo en contra del gobierno, si está no. Claro, eso no lo creo, pero que tenga una consistencia. Es decir, si el partido dice, mire, esto es lo que nosotros pensamos, y en función de lo que pensamos y lo que queremos para el país, nosotros defendemos nuestras posiciones. Y si el partido, la ciudadanía ve que un partido político vota de manera coherente, en forma sistemática, es consistente, ¿ya? Y es consistente en el tema de fondo, no el tema formal, porque puede votar con la oposición o con el gobierno, pero que vota consistentemente con su ideario, con sus propuestas, con su planteamiento, con su visión del país, de la sociedad. Bueno, es un partido que puede hacer que las personas se sientan representadas en él. Un partido que vota de cualquier manera, sin mayor explicación, sin mayor coherencia, con una inconsistencia absoluta, bueno, eso hace que esta ambigüedad se transforme en contradicción. Yo creo que los partidos pueden tener matices, lo que no pueden tener son contradicciones. Y eso es lo que la gente sabe, pero me están mirando que tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Se pasa muy rápido. Estamos conversando con Fuad Chahín, expresidente y exmilitante de la democracia cristiana. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Sí. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara. Estamos profundizando en el tema qué le está pasando a la democracia cristiana con Fuad Chahín, ex militante y expresidente de la DC. Pero te quiero decir que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. A ver, yo creo, Fuad, y me parece increíble, mirando también de afuera, si uno mira las cifras, claramente que el electorado chileno los ha castigado fuertemente. Entonces, me cuesta entender que, ¿por qué no, cuando sintieron que ya la curva iba así, no dieron un giro de timón? Quiero dar datos. El partido se creó en 1957. En las elecciones de diputados del 69 sacaron 55 diputados de 150, o sea, un tercio. La más alta de todos los partidos. Hoy, en 2021, 8 de 155. Es el 4% y superado por todos los partidos. O sea, entendemos, ¿no? Estamos al otro lado. Además, ustedes llegaron a tener 1.800.000 votos en la legislativa de 1993 y hoy lograron 265.000 votos, el más bajo de todos los partidos que compitieron. Y viendo uno la tabla, se ve que del 2013 en adelante la baja es constante. ¿Y qué pasó en 2013? Se eligió a Michelle Bachelet 1. Entonces, si ustedes ven que van así, estrellándose, para estrellarse,
y ven que el electorado, porque lo más bajo es del 2013 en adelante, calza con la elección de Michelle Bachelet, ustedes no leyeron al electorado de decir, oiga, no nos gusta que se vayan a la izquierda, por eso yo ya no estoy votando por usted. ¿Qué pasó? Yo creo que es una lectura bien lineal de lo que ocurre, porque yo creo que efectivamente hay un castigo cuando se entró a la nueva mayoría con el Partido Comunista, eso es evidente, y creo que eso golpeó muy fuerte a la DC, eso no se puede desconocer. Pero creo que el proceso también es bastante más profundo. Recordemos que entre medio tuvimos cambio al voto voluntario, por ejemplo, y el voto voluntario castiga al centro político. Eso está comprobado en todas partes. El voto voluntario hace que los que vayan a votar sean los más politizados y por lo tanto esa mayoría silenciosa, que habitualmente es mucho más moderada, se queda a veces en su casa. ¿Ya? Entonces, el voto voluntario subsidia a los extremos políticos y eso castigaba directamente a la democracia cristiana. Está bien, pero... Luego también creo que es importante señalar que uno de los problemas que tuvo la ADC es que se fue desdibujando porque durante mucho tiempo, con los éxitos, pero también luego nos golpearon los errores de lo que fue los gobiernos de la concertación, se empezó a diluir la identidad y más bien pasó a ser la identidad de la concertación y no de los partidos que la componían. Y la ADC, para poder lograr consolidar ese proyecto político, sobre todo en los primeros 10 años que fueron los gobiernos de Elwin y Frey, subsidió a los demás partidos y hizo un conjunto de concesiones en el ámbito municipal, parlamentario, porque pensaba que era más importante la coalición que cada uno de sus partidos. Bueno, cuando les tocó gobernar, a nuestros socios actuaron exactamente en la línea contraria, ocuparon ese poder para, de alguna manera, crecer a costa de la ADC e intentar, ¿no es cierto?, disminuirla al máximo electoralmente. Y el objetivo político era acabar con la hegemonía demócrata cristiana. Y eso creo que también fue bastante de ingenuidad en su momento. Exacto, fueron bien ingenuos. Hay varias razones que explican esto. Y por último, creo que al final del día la gente lo que ve una ADC que estaba permanentemente en una disputa, una pelea interna. Yo creo que más allá, digamos, de todo lo que ocurrió, la pelea esta de haber bajado a Jimena, que la eligió la ciudadanía, y haber puesto entre cuatro paredes a Yarna, significó un castigo también electoral. También lo que ocurrió en mi caso, en que la gente valoraba, si tú ves toda la encuesta, yo la agarré en el piso y llevé a la ADC en el posicionamiento de la encuesta y en el resultado territorial a un gran posicionamiento político. Ustedes se han autofagocitado, no ha sido de enemigos externos. Absolutamente. Ustedes se comieron a sí mismos. Los grandes problemas han sido nuestros y algunos hemos tenido en su momento cuando ha habido traspié el coraje de poder asumir nuestra responsabilidad política, otros no, siguen mirando para el techo y eso es lo que uno ve que de alguna forma no lleva al partido a un desastre que a mi juicio a estas alturas es inevitable. ¿Ya? Yo la última esperanza la tenía en que algo pudiese haber hecho Alberto, la última junta, pero no tuvo la fuerza, ni el coraje, ni la decisión, ni el liderazgo para hacerlo, y entonces tomé la decisión de partir. Hoy día son los actuales dirigentes del partido los que tendrán que dar cuenta de los futuros resultados. Yo al menos, como te digo, voy a poner mi energía más que en criticar, ¿ya? Yo valoro lo que fue mi historia en el partido, me doy con mucha pena, no solo porque son tus ideas, tu comunidad política, sino que porque yo creo que soy el dirigente político que mejor conoce la geografía humana de la Democracia Cristiana de Arica a Punta Arenas. Yo conozco a los dirigentes comunales, a los alcaldes, a los concejales, a todo el mundo, a todos los históricos, a militantes, prácticamente cada una de las comunas del país. Sí. Ha sido lejos el que más ha recorrido el país. Bueno, la DC perdió el espíritu. Cuando uno vende el alma al diablo... Sí. Bueno, pero hay mucha gente que también te dice, mire, yo estoy muy triste, pero he estado toda mi vida, merito 50, 60 años, ya no me voy a ir. Pero están muy tristes, están desmotivados, porque justamente el alma del partido se perdió. ¿Ya? Y la propia militancia lo siente, ¿cómo no lo va a sentir la gente que está afuera? Por eso que yo creo que hoy día, entonces, ¿en qué estamos? En decirle a ese electorado que alguna vez se sintió representado por partidos como la Democracia Cristiana u otros, que vamos, y que, por ejemplo, quiere una nueva constitución y votamos a prueba en el plebiscito de entrada, pero no queríamos una constitución totalmente refundacional, radical, que era de alguna manera un experimento en nuestro país que no iba a llevar a una situación de inestabilidad como la que está viviendo Perú, ¿no es cierto? Bueno, ese era el camino que querían transitar. Y tuvimos el coraje y la fuerza de decir, esta no. Claro. ¿Ya? Y te costó caro. Y ese electorado
ese electorado, que es un electorado razonable, que piensa en Chile, ya, por sobre todo, y que se da cuenta que los gustitos ideológicos, ¿no es cierto?, le cuestan caro a los países, y a las personas, y a las familias que los habitan. Bueno, ese electorado que nosotros queremos representar. Primero, diciéndole que estamos pensando el país desde ahí, desde el centro. Segundo, diciéndole que vamos a ayudar a que aquellos proyectos políticos que se quieren generar como partido de formación, queremos que se consoliden, no queremos que sean alternativas frustradas, que vamos a cuidar esos liderazgos y que queremos hablarle a Chile y construir un Chile desde el centro sin complejos y sin ambigüedad. En Radio Cooperativa el 12 de noviembre de este año dijiste que nunca habías visto al interior de la democracia cristiana posiciones tan estalinistas. Y me critica a mí porque yo te digo que es una dictadura. Y Stalin es totalitario y mató a 4 millones. No, yo creo, sí, lo que pasa es que no quiero personalizar en hablar de dictadora o dictador. Pero hay una dictadura entera, interna. Yo creo que hay una cultura estalinista hoy día instalada, y yo creo que no hay Estado de Derecho, evidentemente, ¿no? Si tú me preguntas a mí, evidentemente que lo que se vive hoy día dentro de la democracia cristiana está muy lejos de ser una democracia, y menos aún una comunidad, porque la democracia cristiana es un partido comunitarista, es como comunidad, ¿ya? Entonces, pucha, de repente los discursos hacemos cosas tan lindas, y la vida cotidiana dentro del partido es tan distinta que obviamente uno ya no podía resistir esa inconsistencia. Exacto. Yo lo que no entiendo, vuelvo de nuevo, que tú me dices que es muy lineal las conclusiones que yo saqué, yo tomé las cifras, pero si el año 2013 ustedes hubieran hecho un cambio de timón, habría sido todavía una posibilidad para el salvado, ¿no? Bueno, probablemente, pero lo que pasa es que yo creo que es tan complejo analizar la historia con los ojos de hoy, ¿ya? Que claro, puede servir del punto. Lo que sí yo comparto es que la DC renunció a tener una identidad propia, a representar a su electorado, y terminó subsumido en una coalición política que evidentemente le generó mucho daño. Yo creo que lo que ocurrió, el haber pactado, el haber estado en un gobierno, más allá que no se llamó coalición y todas esas, que era un acuerdo político programático y toda esa sutileza, la gente dijo, mire, para mí la ADC no tiene ninguna consistencia cuando pacta con los comunistas. Y uno también ahí tiene una autocrítica, porque creo que... ¿Por qué se unieron? Porque mira, con ellos. Nosotros en su momento nos unimos, para ser claro, porque era la condición que ponía Bachelet para poder asumir nuevamente una candidatura presidencial, ¿ya? Y nosotros estuvimos disponibles para poder, de alguna forma, lograr aquello, porque nosotros siempre estábamos en contra de la exclusión y creíamos que fuerzas políticas relevantes no tenían que estar fuera del sistema político, tenían que estar dentro del sistema político. Pero de ahí, ¿no es cierto?, a convivir en un gobierno, con ellos creo que evidentemente la ciudadanía lo castigó mucho más allá de lo que nosotros fuimos capaces de prever en su momento. Fue democracia cristiana, comunistas, no es democrático y no es cristiano. Entonces, es como, cuando pasó, éramos como, o sea, lo que se leyó en ese minuto de la ciudadanía y todo fue como es el hambre de mantenerse en el poder. Sí, pero mira, yo tengo una sutileza. Yo creo que el Partido Comunista, si bien es cierto, internamente no tiene esa lógica, en Chile en general, creo que hasta entonces, el último tiempo ha mostrado, creo yo, una cara nuevamente distinta, pero tenía una tradición democrática en Chile, ¿ya? Yo creo que fue un partido súper serio, responsable, dentro de todo, ya, de la Unidad Popular, mucho más que lo que fue el Partido Socialista. Sí, el socialista fue más extremo. Entonces, yo creo que incluso, entonces cuando uno ve... Pero en el estallido social pero no. Bueno, pero eso fue después. Yo creo que ahí yo creo que le mostró una cara al Partido Comunista distinta, claro, donde en lugar de optar por la vía democrática, que fue lo que siempre defendió en Chile, un partido comunista que defendía la vía democrática, yo creo que ahí abrazó la vía de la insurrección, ¿ya? Definitivamente, y por eso votaron en contra del acuerdo del 15 de noviembre, claro, y todo lo que hemos visto después. Entonces, yo sinceramente creo que el Partido Comunista que estuvo en el gobierno Bachelet no es el mismo Partido Comunista que, pero fue el principio hemos visto después. Pero la ADC le costó caro, indudablemente. ¿Pero fue el principio del fin? ¿De la ADC? Yo creo que veníamos, que fue un golpe muy duro, veníamos con problemas de antes. Yo creo que también nos golpearon ciertos problemas
de corrupción. Creo que nos golpeó también, al partido lo golpeó el que esta guerra fratricida que hoy día hemos visto a nivel nacional era algo que ya la habíamos vivido. Mira lo que fue la expulsión de Adolfo Saldívar en su momento, Sí. mira lo que fue, ¿no es cierto?, eh, lo, a nivel local, en tantos lugares donde teníamos tanto liderazgo y tan poco espacio, que la guerra era cuchillo y se reventaron los partidos en esos territorios, ¿ya? Y hoy día resulta que está lleno de espacio y no hay liderazgo, matamos nuestros propios liderazgos. Entonces, yo comparto contigo en el análisis de que el principal responsable que la deseste la situación en la que está es justamente la democracia cristiana. Yo hice mi mejor esfuerzo, me la jugué, tuve 3 años en que logramos, creo yo, años difíciles, con pandemia, con estallido social, reposicionar política y electoralmente el partido, pero después de eso lo que vino nuevamente una debacle. Es que uno no puede levantar un muerto. Sí, pero le dimos harto oxígeno. ¿Ah? Sí, pero yo creo que se podía, yo creo que hasta entonces se podía, pero, ¿sí? pero creo que hoy día ya, en esta situación en la que estamos, donde yo veo que mucha de nuestra dirigencia intermedia no es militante de base, ¿ya? Que no tiene mayor ambición, pero sí, mucha de nuestra dirigencia intermedia se acostumbró al Estado y hoy día está dispuesta a cualquier cosa al clientelismo con entrar al gobierno, ¿ya? Y eso es una ansiedad terrible. Por eso que el partido votó a prueba en la Junta y reflexivamente, y votó a prueba simplemente porque pensaba que con eso le iban a dar la oportunidad. ¿Ya? Y eso ha sido como la gran promesa de que ahora sí, que vamos, y entonces, y la gente se hace expectativa. Entonces yo encuentro eso bien penoso, porque está tan alejado de lo que fue la conducta política, no solo el pensamiento, la conducta política de Eduardo Frei Montalva, de Patricio Elwin, que yo digo, bueno, este no es el partido al que yo entré. ¿Te dio pena cuando viste la estatua de Patricio Elwin decir chuta, los años dorados? Me dio pena y me dio orgullo también, porque creo que, o sea, fue un gran estadista. Yo fui uno de los autores del proyecto que autorizaba elegir un monumento en su honor. Tuve la oportunidad también de compartir con él en más de alguna oportunidad, en varias oportunidades, de hecho. Me tocó acompañarlo como dirigente estudiantil en giras por el norte. La diferencia de los líderes de estuvo ayudándome cuando fui por primera vez candidato a diputado. Por eso te pregunto, se nota una tremenda diferencia, me imagino, entre esos líderes y los que estos líderes es que estamos a años luz, pero yo creo que lamentablemente es un problema no de la ADC simplemente, es un problema en general de la política. Sí. Yo creo que hoy día tenemos una política que es bastante mediocre en general, desde el punto de vista que tampoco tenemos muy buenos para la cosa chica, para la táctica, pero o para el populismo, para la red social, pero hoy día no tenemos un estadista que esté mirando el chico, ¿a dónde queremos ir para los próximos 30 años? Bueno, la fundación va a servir para eso. Pues. Vamos a servir para eso, pues, hay que pensar. Vamos a trabajar ahí. No, está quedando poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntar algo de otro tema. Bueno, tú fuiste constituyente y al principio se te vio bastante callado públicamente. Y también calzó con que atacaron propiedades de tu familia 2 veces. ¿Estoy bien? 2 veces, sí. 2 veces. ¿Te amenazaron, Fuad? Pero no, yo creo que primero, yo al principio estuve callado porque creía que yo, que venía de la política dura, de ser presidente del partido, y había una convención tan distinta, lo primero que había que hacer era mirar, observar, conocer, ver cómo esto se desarrollaba, colaborar. Yo quería que esto funcionara y genuinamente tratamos, y creo que una de las maneras de poder buscar que esto funcionara era estar en una segunda línea dentro de la convención, y además era uno, entonces pretender llegar aquí. Claro. Estabas como solito. Entonces, y armamos un colectivo y tratamos de aportar. Pero más allá de eso. Pero quiero y trabajamos intensamente para que esto funcionara. ¿Ya? Lo que pasó después, primero, uno de los atentados fue a mi familia, fue antes fue el año 2019, o sea, fue antes de... ¿De qué? Pero había sido elegido... No. ¿Qué? Uno de los atentados que le quemaron la casa de papá y todo eso. Eso fue antes de la convención. Fue pero antes de la hubo convención. Otra con la convención. Pero fue claramente intimidatoria, claro, preguntando por mí, era el presidente del partido. Ya. Y cuando estuve en la convención, lo que hicieron fue
tomarse una propiedad de mi familia y después le quemaron un restaurante a un familiar, a una sobrina y a la señora de mi primo. Es evidente, yo creo que, y lo dije en su momento, aquí había un intento por amedrentarme cuando yo ya estaba en una situación que me daba cuenta que esto no tenía vuelta, donde empezamos a criticar ya no solo las normas que se estaban incorporando, que eran peligrosas, sino que estas prácticas, cuando se perdía una votación, la revivían. ¿Pero te llegó algún mensaje? ¿Te llegó algún recado? No, pero era... ¿Algo? ¿Hicieron algo? Habían ¿O te enteraste por el diario? No, pero habrían publicaciones, incluso en las redes sociales, donde aparecían convencionales ya de alguna manera alentando estos hechos y los publicaban en sus redes sociales. Sí, está bien. Los convencionales, entonces, ¿qué más amenaza que eso? O sea, ¿no te llegaron amenazas si votas rechazo o si haces tal cosa, te vamos a quemar tu casa o cuidado con tu familia? ¿Te llegó eso? Ese tipo de mensajes no, porque yo creo que estaban implícitos, no eran necesarios, ¿no? Yeah. Cuando aparecían una semana antes, ya en la inmediación de tu propiedad, ya con convencionales, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto? ¿Con convencionales? Sí, claro, y luego... ¿Qué convencionales? Luego están en las redes sociales. Yo siempre he dicho, no quiero entrar, nunca quise entrar en eso. Yo siempre he dicho, vean las redes sociales y era evidente que lo van a saber. Y luego se toman el predio y luego, ¿no es cierto?, publican, esa misma convencional, publica en las redes sociales aquello, no sé cómo... o sea, fue... Era evidente que había un acto, digamos, que estaba vinculado a aquello. Y yo creo que justamente esas cosas fueron las que de alguna manera, ¿no? Uno demuestra que descompusieron completamente lo que era un proceso que a mi juicio estaba cargado de esperanza para nuestro país. Y cuando el resultado, además, del punto de vista de su contenido, de las normas que nos proponían, estaba tan alejado de nuestra realidad, tan alejado de las prioridades de la ciudadanía, que no iban a colocar en riesgo nuestra democracia, nuestra convivencia, y que nos iban a enfrentar entre nosotros, y que lejos de unirnos nos iban a dividir. Yo no tuve ninguna duda, dije, tengo que jugármela porque esto se rechace. Y hoy día también estoy como tú dices, hay que pensar en el país, no en uno. Por supuesto. Y hoy día estoy también muy frustrado, y lo quiero decir, porque no hemos sido capaces de darle al país con claridad un proceso constituyente que nos permita tener una convención que resuelva los problemas, porque no podemos borrar debajo de la alfombra. Aquí tenemos un problema de legitimidad, de sistema político que no funciona, ¿verdad? Y yo no quiero que nuestro país termine como Perú, ¿verdad? O sea, los problemas del sistema político son los problemas de la democracia. Y sin democracia no podemos ofrecer ni prosperidad, ni bienestar, ni estabilidad. Los que dicen China necesita estabilidad, prosperidad, perfecto. Para que eso ocurra, tenemos que tener un sistema político sólido. El sistema político chileno hace rato que está haciendo agua. Por eso que necesitamos una nueva constitución. Y esa nueva constitución, ojalá nos la demos en este periodo que es de mayor tranquilidad, no de efervescencia. Ojalá no tengamos un estallido social en que desde la rabia o de cualquier sentimiento terminemos eligiendo un órgano que esté pensando más desde la emoción de la guata que de la y no de la cabeza. Entonces, yo creo que hoy día es ideal este clima que se ha dado, como después del rechazo, como sea un cierto clima que hay que cuidar, sea para poder tener una constitución tranquila que realmente nos una. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana y exmilitante. Gracias por venir. Bueno, terminamos aquí nuevamente otra edición de La Otra Cara. Espero que lo pasen bien en lo que queda de domingo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Rosario, por la conversación y a todos los auditores. Que estén muy bien. Buen domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.